cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1257, que habla de la necesidad del bautismo, dice así: el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Aquí se nos cita Juan 3:5. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Continúa el Catecismo. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Bueno, hay una afirmación doble, que hay que afirmar los dos puntos de la afirmación. Dios ha vinculado la salvación al bautismo. Dios ha querido que el bautismo sea el instrumento de salvación, pero, por otra parte, Dios tiene más formas de actuar que el conducto de los sacramentos. Dios también puede, como ahora vamos a ver, Dios puede también ofrecer el don de la salvación por conductos extrasacramentales, sin que por eso el conducto ordinario deje de ser el bautismo y tengamos urgencia de administrarlo. Hay que afirmar las dos cosas, porque es que si no se afirman las dos cosas podemos caer en un doble peligro. Por una parte, o el peligro que podríamos llamar fundamentalista, no sé si ese término me cae muy simpático, porque la palabra fundamentalista es ir a lo fundamental, pero bueno, podría ser el peligro de imaginar pues un Dios que está con las manos atadas a unos medios humanos, que aunque sean medios divinos también, porque ojo, el bautismo no es un medio humano, sino que es un medio divino puesto en manos de la Iglesia. Bien, pero Dios supera todo medio. Dios supera todo medio. Entonces, hay que decir que el único medio que es absolutamente insuperable es el de Jesucristo. Jesucristo es el único medio, el único instrumento, el único mediador a través del cual Dios envía la salvación al mundo. Incluso los que no saben que Cristo es el Salvador, cuando estén pues en el cielo, si es que han vivido conforme a la voluntad de Dios y reciben el don de la salvación, entonces sabrán que Cristo les ha salvado. Un Jesucristo que ellos en la tierra no conocieron, pero no ha habido otro Salvador para ellos. Aunque ellos no hayan conocido a Cristo aquí, su Salvador ha sido Jesucristo. Y digo que por tanto hay dos extremos, dos peligros. Uno es el peligro de pensarse pues que únicamente los que están inscritos en el registro de bautizados de la parroquia, ellos pueden salvarse y los demás no, porque no tienen su nombre escrito. Pues es un peligro yo he dicho de fundamentalismo, de hacer una imagen equivocada de esa voluntad salvífica del Señor. Vamos, hay muchas sectas que vienen a afirmar básicamente eso. Hay muchas sectas que vienen a afirmar, pues, el que no sea testigo de Jehová no podrá ir al cielo. Bueno, pues es que lo afirman expresamente. Ahora bien, hay también un extremo contrario, y hoy en día caemos más fácil en este segundo extremo. Y el segundo extremo dice, bueno, pues si total Dios también puede salvar, porque Dios lo puede todo, y Dios no únicamente salva por el conducto de los sacramentos, sino por el camino de extrasacramental, Dios puede dar su gracia por muchos caminos, pues entonces no es tan urgente bautizar, entonces no es tan urgente ir a las misiones, entonces no es tan urgente cumplir la palabra de Jesús, esa ir por todo el mundo proclamando el Evangelio. Pues entonces no hay que estar incomodando a la gente y es decir, este segundo peligro todavía se está dando más que el primero.
que el del fundamentalismo, ¿no? Se está dando mucho, de alguna manera, menospreciando o dándole menos importancia, menos urgencia a los sacramentos. Y los dos peligros, pues deben ser rechazados. Tenemos que afirmar que Dios tiene capacidad de dar su salvación, incluso por medio extrasacramentales, pero no por eso existe una absoluta urgencia en que el medio ordinario, en procurar facilitar a todo el mundo el medio ordinario que es el de los sacramentos. Porque lo que no podemos es estar siempre recurriendo a la situación especial, a la situación extraordinaria. Son 7 los sacramentos, ¿no?, de la salvación. 7 los sacramentos fundados por Cristo. Algunos con un poco de gracia, bueno, pues un autor con gracia, decía también que algunos se salvan por el 8º sacramento. El 8º sacramento se refería al sacramento de la ignorancia, pues que si es ignorante, si él ignoraba que los dones de la salvación estaban dados en Jesucristo, a la Iglesia Católica, y a través de los 7 sacramentos, también su ignorancia le salvará. Entonces, con un poco de buen humor, decía este autor que algunos se salvan por el 8º sacramento, por el sacramento de, entre comillas, ¿no?, de la ignorancia. Bien, pero lo que no podemos pensar, lo que no podemos proponer es quedarnos cómodos en esto y dejar de predicar los 7 sacramentos en la esperanza de que la gente se salve por ese 8º sacramento de la ignorancia. Que no, hombre, que eso no puede ser. Porque siempre el conducto ordinario para la salvación, pues lógicamente será mucho más fácil, porque es más fácil recibir un don cuando uno es consciente del don que está recibiendo, cuando se lo están predicando, cuando le están diciendo que se abra a recibirlo. Siempre será más fácil el don de la salvación a través de los sacramentos objetivamente instituidos por Cristo, que no a través de una situación en la que la ignorancia exime de culpa y tal y cual. Siempre será mucho más fácil lo primero que lo segundo. Bien, luego, esta es la afirmación que hay que hacer, una afirmación importante, como veis. Y esto es doctrina del Concilio Vaticano II, que creo que es importante decirlo, porque a veces se ha hecho una caricatura del Concilio Vaticano II, como si el Concilio Vaticano II hubiese afirmado una doctrina que era distinta a la que la tradición católica había afirmado hasta entonces. Bueno, pues eso no es cierto. No es cierto. El Concilio Vaticano II pues empalma con toda la tradición de la Iglesia de los concilios anteriores, ¿no? Como no puede ser menos, porque es que si no eso no sería un concilio, no sería pues una ruptura de la fe de la Iglesia. Fijaros, por ejemplo, lo que dice el punto 14 de la Constitución Lumen Gentium. Dice: el Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación, presente a nosotros en su cuerpo que es la Iglesia. Y él, inculcando con palabras concretas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó a un tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como puerta obligada. Fijaros que estamos hablando del Concilio Vaticano II, y que está hablando de que existe la necesidad de Cristo mediador, la necesidad de la Iglesia, la necesidad del bautismo como puerta obligada. Por lo cual no podrían salvarse, continúa, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Cristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. O sea, es decir, aquel que haya tenido la luz suficiente para conocer pues que Cristo es el Hijo de Dios enviado a nosotros para nuestra salvación, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que la Iglesia está fundada por Cristo y le ha dado los medios objetivos de salvación, que aquel que no conociese, pues que el bautismo es la puerta de la salvación, aquel que no lo conociese, pues Dios, él le juzgará según la verdad que ha conocido en su conciencia. Por eso el juicio subjetivo nosotros nunca lo podemos hacer, porque Dios es el que juzgará, porque Él solo Él conoce
qué verdad es la que uno ha conocido en el interior de su conciencia. Ahora bien, también afirma el concilio, que nosotros, sin poder juzgar a nadie concretamente, sí que afirmamos, con lo que Jesús dice en el Evangelio, pues que si alguien ha conocido estos dones de salvación en Cristo, en la Iglesia, en los sacramentos, y los ha rechazado conscientemente, que en ese rechazo él ha rechazado la salvación. Él ha rechazado la salvación. Dice Marcos 16, no lo olvidemos, El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. O sea que la cosa, como veis, es urgente. La afirmación del Concilio Vaticano II es una afirmación potente. En la Iglesia no se avergüenza de proclamar, ¿no?, pues cuál fue el mensaje de Jesucristo, y lo proclamamos, ¿no?, a todas las gentes. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.